En lo que me acomodo, vayan buscando el libro de Hechos, capítulo 1, hermanos. Próxima semana, hermanos, estaremos celebrando Pentecostés. Y hoy vamos a hablar un poco de la ascensión de Jesús y de sus últimas palabras en cuanto a la ascensión de Jesús. Desde los tiempos de Pablo, hermanos, hubo muchos aspectos, o más bien advirtió acerca de charlatanes, es la palabra, de gente que decía venir en nombre de Dios y expresaba mentiras o hablaba falsa doctrina. Desde todos los tiempos, hermanos, en toda la historia, siempre ha habido gente que se dice ser algo que no es en las cuestiones del evangelio. Y hace unos años se dio mucho una moda, y yo creo que todavía hay, a lo mejor no sé si ya no se escucha tanto, yo no estoy tan cercana a estos temas, pero hubo un tiempo en que de pronto todo el mundo dejó de ser pastor y se convirtió en apóstol, ¿no? Todo el mundo se convirtió del apóstol no sé quién y el apóstol no sé quién, como que se escuchaba más acá, ¿no? Más espiritual, no sé cómo, más profundo, ¿no? Ya los pastores ya éramos como el soldado raso y el que se decía apóstol traía, yo creo que más unción, no sé. Y de pronto también, hermanos, de verdad, se llegó a escuchar gente que se decía patriarca, incluso hasta arcángeles, de verdad. Había hasta un punto de llamarse a sí mismos arcángeles. Y entonces, de pronto hay tantos títulos tan falsos que nos rodean. Y yo quiero hoy hablarte regresando a la cuestión de los apóstoles. No me voy a meter a la pregunta del siglo, porque nadie la ha podido responder, si hay apóstoles en nuestro tiempo o no. Pero quiero hablarte del legado o de aquellas cosas que Jesucristo dejó a los apóstoles y que de manera práctica nosotros también las podemos abrazar y retener. Así que acompáñame a Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y dice la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos fue, hermanos, un libro muy bello escrito por Lucas. Y algo que estaba leyendo de John Stott en su comentario a Hechos es que Lucas
no tiene la idea o nunca tuvo la idea de hacer dos libros diferentes. No dijo, esta va a ser, Lucas va a ser, o el Evangelio de Lucas es la historia de Jesús y Hechos va a ser la historia de la iglesia. Esa no era la idea de Jesucristo, de Lucas o del autor. La idea de Lucas era hacer como dos compendios que tienen una separación, pero tienen una misma línea. La línea de pensamiento de Jesucristo, de Lucas, era la obra de Jesús. Una era la obra terrenal de Jesús. Es decir, el nacimiento, las obras, la muerte, la resurrección de Jesús. Viene la ascensión de Jesucristo y empieza la obra de Jesucristo, pero a partir de su iglesia. Es decir, Lucas y Hechos, hermanos, no son dos historias diferentes. No la corta y dice, bueno, hasta aquí la historia de Jesús, aquí empieza la historia de la iglesia. No, es la historia de Jesús en lo terrenal. Asciende, que es como esta parte que parte las dos historias o los dos compendios. Jesús asciende y empieza la historia de Jesús en los cielos, pero la obra de él en la tierra a través de sus apóstoles. Y entonces así empieza Hechos, y Lucas le dice a Teófilo, que era a quien le escribió, le dijo, esto te voy a preparar para que veas ahora la obra de Jesús, ahora en los cielos, y a quién envió para trabajar en la tierra. La semana pasada vimos la promesa del Espíritu, y Jesús nuevamente aquí les recuerda. Y algo que me llama mucho la atención, hermanos, en el versículo 2, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. Y vamos a ver algunas características de ellos. Dice, a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Y después en el versículo 5 dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hay varios aspectos que quizás voy a mencionar cortos y otros vamos a ahondar un poquito. Pero el primer aspecto que dice ahí es que los apóstoles a quienes él escogió. Hay una seguridad que Lucas nos está diciendo de estos hombres que Jesucristo escogió. Y cuando habla de escoger, hermanos, y es la aplicación a nosotros, no es un a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no. Es entender, hermanos, que si ellos estaban trabajando para el Señor, no había sido un designio humano, ni una comisión emocional, ni una iglesia los había mandado, sino que todo había procedido del Señor. El propósito de estos hombres que ahora iban a ver a Jesús ascender, ya no iba a estar Jesús con ellos, tenían que tener la certeza de que ellos eran elegidos por Dios. Y tú y yo, hermanos, podemos tener esta certeza o esta aplicación de entender y saber que hemos sido llamados por Dios, que Él nos ha otorgado su salvación. Y el legado que nos deja esta experiencia o este mensaje de elección es saber que tenemos un trabajo, un servicio y un llamado por Dios. Después dice ahí mismo que Jesucristo les enseñaba. Y dice, enseñaba dos cosas. Una, acerca del reino de Dios. Todos los evangelios, Jesucristo tenía un solo tema, hermanos: el reino de Dios. El reino de Dios era el tema principal de Jesucristo. Y nuevamente resucita y empieza a hablar con sus discípulos y les vuelve a hablar del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios, hermanos?
los discípulos hicieron una pregunta que si tú y yo la leemos decimos, ay, no puede ser, ya vieron a Jesús resucitar, ya vieron que Jesús hizo, y otra vez les dice, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, qué padre Jesús que resucitaste, qué padre que moriste por nosotros, qué padre todo lo que hiciste, pero ¿cuándo vamos a ver que Israel sea un imperio o sea un gobierno o que lo saques del imperio romano? ¿Cuándo por fin nos vas a liberar de esto? O sea, todo lo que hiciste estuvo muy bien, pero ya, ahora sí ya dinos cuándo va a pasar, ¿no? Y yo pensaba, hermanos, la realidad es que quiero tratar de entender a los discípulos. Ellos estaban bajo un imperio romano, estaban siendo humillados y estaban siendo pues estaban siendo gobernados por una persona que no amaba al Señor. Y yo creo que existía un anhelo genuino de que eso dejara de existir. Pero nuevamente Jesús viene y dice, no se trata de esto. Juan Calvino dice que en esta pregunta hay demasiados errores, porque el verbo, el sustantivo y aún el adverbio. El verbo restablecer pone de manifiesto que esperaban un reino político. Cuando habla de Israel, habla de algo nacional, algo aquí nada más para nosotros. Y cuando habla del ahora, en este tiempo, quieren algo inmediato. Es decir, toda la pregunta que hicieron los discípulos estaba mal hecha ante Jesucristo. Jesucristo maravillosamente responde. Ahorita vamos a ver la respuesta, pero hablando del reino de Dios, hermanos, el reino de Dios no es un concepto territorial, no es un espacio, no hay un mapa donde podamos hablar del reino de Dios. Y esto todavía los apóstoles no lo entendían. Y maravillosamente yo creo que Lucas pone esto aquí para darnos a entender y ver la necesidad que tenemos del Espíritu Santo para poder entender el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, es un gobierno instaurado primariamente y primeramente en nuestra vida, en la vida del pueblo por el Espíritu Santo. Se extiende por medio de testigos y no por medio de soldados, mediante un evangelio de paz y no una declaración de guerra. Es por obra del Espíritu y no por la fuerza de las armas, la intriga política o alguna violencia revolucionaria. Este reino, al mismo tiempo que rechaza la politización, debemos entender que no es el extremo opuesto de que todo es espiritual. No, hemos sido llamados a que el reino de Dios se establezca, lo vean, sea visible, pero inicia en el corazón, inicia en que el Señor empieza a gobernar nuestra vida. Y entonces dice la Biblia que Jesús, antes de ascender, ese era el mensaje de Jesús, el reino de Dios, como lo había hecho durante 3 años. Sin embargo, vemos al discípulo preguntar cuándo iba a instaurar este reino. Jesús hablando del reino, de la transformación de nuestra vida, y él otra vez llevándolo a lo terrenal. Pero Jesús Jesús responde que a nosotros no nos compete saber eso. Aquellas cosas secretas pertenecen a Dios y no deberíamos tratar de averiguarlos. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento. Y es bien interesante porque en el original habla de no les toca saber el cronos ni el kairos. Es decir, no te toca saber ni en el tiempo de tu tiempo que vives, ni en el tiempo de Dios. Eso no te corresponde a ti. Pero te voy a decir lo que sí te corresponde saber. A ti no te corresponde saber los reinos territoriales o los reinos políticos que tú estás esperando. Pero sí puedes comprender, y entonces es cuando llega la promesa que Jesús hace. Jesús viene, explica el reino de Dios, no lo entienden, Jesús dice no corresponde, pero ¿qué sí te corresponde saber? Y entonces es cuando conocemos y nos sabemos de memoria el maravilloso versículo que parece todo un índice de hechos,
porque dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es hermoso este inicio de capítulo, en el capítulo 1, porque si tú lees Hechos, así es, reciben al Espíritu Santo, su vida es transformada y empiezan a ser testigos en Jerusalén y luego en Judea, y luego los vemos con los gentiles, y luego vemos a Pablo en Roma, que para ellos era lo último de la tierra. O sea, en Hechos incluso se cumple Hechos 1:8, viene a ser como el índice de lo que vamos a leer durante este libro. Pero hermanos, el Espíritu Santo lo promete el Padre, lo prometió Jesucristo, y aún Juan el Bautista prometió que vendría el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y prometió que esta persona les daría poder para algo importante y trascendente: ser testigos. Y la palabra testigos, hermanos, tiene un doble significado. Primero se refiere a la persona que ha visto algo, y segundo se refiere a la persona que presenta un testimonio para defender y promover una causa. Es decir, ellos tenían, y es algo que olvidé mencionar, una de las características de los apóstoles es que ellos tenían que ser testigos oculares. Es decir, ellos tenían que haber sido personas que hayan sido testigos de la resurrección de Jesucristo. Y cuando Jesús dice, van a recibir poder para ser testigos, es lo que tú has visto y oído, como dice su palabra, habla a otros. Lo que tú has experimentado, habla a otros. Y quizás tú y yo no tenemos la experiencia hermosa de ver a Jesús físicamente. Pero hermanos, tú y yo somos llamados a ser testigos de Jesucristo por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ven y ve lo que Él ha hecho. Ven y ve lo que ya no soy. Ven y ve lo que Dios hizo en mi vida y cómo me transformó. Ven y ve lo que ahora soy en Cristo. Y eso, hermanos, solo es posible por medio de la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas. Porque necesito que cheques bien el orden. Recibiréis poder para ser testigos. Yo no puedo ser una evidencia de quién es Jesucristo si no he recibido el poder del Espíritu Santo. No puedo falsificar e intentar reflejar a Jesucristo si yo no he llegado a experimentar al Espíritu Santo en mi vida. Y hermanos, poder es una palabra que más allá de, a lo mejor muchos nos imaginamos como, no lo sé, algo sobrenatural, o gente que se cae, o gente que de pronto habla en lenguas, que no me malinterprete, no está mal, no es incorrecto, pero eso no es lo que intentaba decir Jesucristo. Jesucristo, cuando habla del poder, es la capacidad que tú y yo no tenemos para ser testigos. Es el poder, la posibilidad de hacerlo y de ser testigos. Yo no tengo la capacidad de reflejar a Cristo si el Espíritu Santo no me da ese poder, esa posibilidad, esa capacidad. Yo no tengo la capacidad de amar. Yo no tengo la capacidad de perdonar. Yo no tengo la capacidad, hermanos, de pedir perdón. Recibiréis poder, es esa capacidad que Dios me va a dar para hacerlo y entonces poder ser testigo hacia los demás que soy un hijo de Dios. Ese es el poder que Dios quiere ofrecerte a ti a través del Espíritu Santo. La manera en que vivimos, dice el autor F.F. Bruce, no sé su nombre, pero dice: en lugar del poder político que fuera el objeto de las ambiciones de los discípulos, este es un poder mucho más grande y noble. Cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, les aseguró Jesús, serían investidos de un poder celestial. Ese poder por el cual en su oportunidad llevaron a cabo poderosas obras y su predicación fue efectiva, porque lo que decían vivían.
porque tenían la capacidad de que sus palabras y su vida fueran una sola. Y eso, hermanos, solo lo puede dar el Espíritu Santo. Y así como Jesucristo había sido ungido en su bautismo, así sus seguidores ahora iban a ser ungidos de modo similar y capacitados para llevar a cabo su obra. ¿Te gusta el cristianismo, pero dices, está bien difícil ser cristiano? A veces sí, como dijo Abby, a veces es difícil confiar, a veces es difícil renunciar, a veces hemos sido víctimas de algo y Dios me pide que lo perdone, y Dios me pide que lo entregue, y Dios me pide que confíe cuando hay una injusticia sobre mí. Bueno, la promesa de Jesucristo es: recibiréis esa capacidad de ser para poder ser testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero a veces estamos queriendo ir y ni siquiera hemos experimentado que Dios ha transformado el corazón de nosotros, hermanos. Cuando Lucas habla de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, mucha gente, hermanos, ha interpretado también que vamos desde lo local hasta las naciones, que no podemos ser indiferentes, o no puedo ir a predicar a las naciones y Dios me está llamando a India, pero mi casa está vacía. Pero también no puedo estar solamente ocupado por mi casa y viendo perder al mundo. Tengo que ser testigo aquí, pero también tengo que estar proveyendo para que en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra se esté extendiendo la palabra de Dios. Haya testigos en todos lados. Necesitamos testigos en todos lados, hermanos. Y solamente es posible con el poder del Espíritu Santo. Ellos pudieron ser testigos oculares. Ellos pudieron ser testigos en cuanto a nosotros lo vimos, pero tú y yo podemos ser testigos de: ven y ve lo que Él ha hecho en mi vida, lo que Él ha hecho a través de mí. Mira quién era y ve lo que ahora soy en Cristo. Por tanto, hermanos, legado apostólico, hablamos de que tenemos un llamado de parte de Dios, que tenemos el mensaje del reino para nosotros, y mencionando también, tenemos la experiencia de que Dios se nos ha revelado a nosotros. Ellos lo vieron, pero ahora por medio de su palabra Él se ha revelado a nosotros. Las escrituras dan testimonio de quién es Él y lo podemos conocer. Quizás la lucha, y solamente entre paréntesis, la lucha teológica entre si hay apóstoles o no, es porque los apóstoles precisamente, bíblicamente, lo vieron físicamente. Los apóstoles bíblicamente convivieron con Él, y además el fundamento de la iglesia está sobre ese primer mensaje. Por eso la mayoría, muchas iglesias coinciden en que el apóstol como tal son esos 12 que trabajaron de manera fundacional. Pero la palabra apóstol significa enviado o mensajero, y eso sí nos toca a ti y a mí. Eso sí nos pertenece a ti y a mí. Y lo último que encontramos, hermanos, en estas características o regalos del apostolado es la espera que ellos tenían. Jesús asciende y 2 varones lo ven y le dicen: ¿qué están viendo? Si Jesús, este hombre que está, va a regresar. Y así termina el momento terrenal de Jesús. Y es interesante porque este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse, dijeron los ángeles o los hombres que estaban con Él. Esto indica que su venida será personal y que el eterno Hijo todavía poseerá este cuerpo glorificado. Y de la misma manera indica que su venida también será visible. Por tanto, hermanos,
algo que podemos ver es que los discípulos se quedaron viendo al cielo y estos hombres dijeron, ¿qué están viendo? Ya los comisionaron, vayan a chambear, no se queden viendo el cielo, vayan a trabajar. De pronto, hermanos, estamos tan ocupados esperando algo y se nos olvida que el trabajo es aquí. John Stott decía que muchas veces, o cuántos de nosotros, hemos pasado la vida diciendo, ya va a venir el Señor. No, pues en los 50 iba a venir por esto y por esto. No, ahora en los 80 por esto y por esto y por esto. Y ahora se me hace que la semana 70 y empezamos a hacer cuentas. Y John Stott decía, es como si tú te la pasaras viendo al cielo esperando a ver cuándo viene. Y te acaban de comisionar para que hagas algo. Te acaban de decir, ve y sé testigo, ve y espera al Espíritu Santo. No te quedes viendo el cielo esperando, sino ve y obedece las últimas palabras que te dio Jesucristo. Por tanto, hermanos, la curiosidad por el cielo y sus ocupantes, la especulación acerca de las profecías y su cumplimiento, la obsesión por la hora o el momento, a veces son cuestiones que te van a distraer de la misión que Dios te ha dado. Cristo vendrá en forma personal, visible y gloriosa, y esa es nuestra esperanza. Por tanto, hermanos, Hechos nos dice, Jesús volvió al cielo, Él asciende. Segundo, vino el Espíritu Santo. Y tercero, la iglesia sale a dar testimonio. Cuarto, Jesús viene. Esta es la historia, hermanos, que tenemos entre nosotros después de los evangelios. Jesús asciende, el Espíritu Santo desciende en el Pentecostés, la iglesia sale a dar testimonio después de eso, Jesús volverá. Cuando olvidamos uno de estos acontecimientos o los colocamos en una secuencia inapropiada, hermanos, va a crear confusión. Tenemos que recordar, hermanos, que entre la ascensión de Jesús y la parusía o el regreso de Jesús se extiende un periodo de tiempo desconocido. Y en este espacio entre la ascensión de Jesús, entre la llegada del Espíritu y entre el trabajo de la iglesia hasta que Cristo venga, la iglesia tiene una misión, tiene una razón de ser. Y recuerda las últimas dos cosas que Jesús habló: reino de Dios y Espíritu Santo. La misión de la iglesia debe continuar hasta que Cristo venga. Tú y yo estamos llamados a ser testigos. Se extiende un periodo de tiempo desconocido que debemos llenar con la misión mundial de la iglesia y con el testimonio acerca de Él, pero en el poder de su Espíritu. Amada iglesia, necesitamos experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros creemos que una vez que el Señor ha llegado a nuestra vida, el Espíritu Santo llega y hace morada en nuestro corazón. Nosotros creemos, hermanos, a diferencia de ellos, que el Espíritu Santo por primera vez iba a estar en todos. Él ya está en nosotros una vez que somos constituidos hijos de Dios. Pero ahora, hermanos, quizás muchos de nosotros, nuestro espíritu ha sido quizás entristecido o está aflojerado o no lo hemos alimentado, pero el Señor nos está llamando a experimentar su poder para poder ser testigos. Necesito experimentar su poder para que el mundo crea y poder ver hacia afuera y entender que el mundo nos necesita. El llamado es, hermanos, a recibir el poder del Espíritu Santo para que realmente podamos ser testigos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Vamos a entonar el himno de afirmación, vamos a ponernos sobre nuestros pies y dejo lugar a la dirección.